Uno a veces cuando analiza un poco la situación de lo que pasó después con este cambio de gobierno, yo digo, nota, a ver, la gente con más alegría, con más fe, con más confianza, siempre se renueva, ¿vio? De todos modos, yo a la gente tengo que decirle que, a ver, esta situación que dejó el gobierno de Mauricio Macri, yo creo que va a tener una cola, la cual la va a tener que soportar el gobierno de Alberto Fernández. ¿Y en qué me refiero? Si usted analiza un poco los números y ve la situación, se va a dar cuenta que hoy la inflación de noviembre fue del 4,3%, así lo informó el INDEC. Es decir, un 4,3% que ya acumula en el año, el acumulado que uno saca, de 48,3%. A ver, ¿con qué me refiero a esto? Que seguramente la inflación de diciembre va a ser más o menos similar, porque los aumentos ya se fueron aplicados, pese a que hay otros aumentos que el gobierno, muchos gobiernos, en el caso, por ejemplo, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Ansel Kicillof dijo, el gobierno había aumentado la luz para enero, nosotros no la vamos a aumentar a la luz. Pero vayamos un poco a la inflación y vayamos a lo que dice el INDEC con el aumento del 4,3%. Yo siempre les digo que eso es mentiroso. ¿Por qué? Porque el INDEC, aunque uno quiera hacerlo de una manera, yo digo, real, y no mentir como se decía antes, tiene muchas variables. Y cuando uno lo analiza con el efecto de cada producto, de cada cosa, se da cuenta que hay productos como, por ejemplo, ahí vemos en pizarra la carne y derivados, en Buenos Aires tuvo un 6,7%, es decir, no un 4,3% como se está marcando. Que la leche y los productos lácteos que habían aumentado un montón, todavía siguieron aumentando un 1,5%. Que la fruta subieron un 27,5%, es decir, cuando en verano la gente come mucha más frutas, legumbres, ahí también sigue aumentando el 7%, es decir, las verduras y las frutas, que son lo que uno consume en esta época del año, aumentó el 27,5% la fruta y la verdura aumentó un 7%. El azúcar, los dulces, los chocolates, las golosinas anduvieron en el 4,1%. Las bebidas no alcohólicas también anduvieron en el 4,2%. Lo único que estuvo más abajo que usted ve ahí fueron los lácteos, que estuvo a 1,5%, y después el café, el té, la yerba, el cacao, que aumentó el 3,4%. Después todos los otros productos, por ejemplo, en Buenos Aires, estuvieron en esos valores. Si nos vamos a Santa Fe, es decir, lo que en la planilla usted ve, el noreste, lo que podemos decir un poco más o menos dentro de lo que puede ser, ahí estarían un poco más bajos los precios. Fíjese cómo usted se va al noreste y encuentra un poco más de menos aumento, porque la situación también del noreste no es tan favorable. Nosotros nos encontramos en la zona pampeana, ahí está Santa Fe. Fíjese que no disiente mucho de lo que es el Gran Buenos Aires, pero sí un poco más abajo también, porque alimentos prácticamente 5,9 en Buenos Aires, 5,2 en Santa Fe, pan y cereales 4,6, 3,5 en Santa Fe. Es decir, hay una variable, es decir, usted se aleja del Gran Buenos Aires y empieza a haber un poco menos de aumento, pero de todos modos cuando usted lo analiza los aumentos, encuentra pan y cereales bajo del índice del 4,3%. Leche y producto más cara
que en Buenos Aires, que en el Gran Buenos Aires, pero 2,3, no llega al 4,3%. Aceites, el 1,8, más caro que en Buenos Aires, pero no llega al 4,3. Y lo otro que no llega son las azúcares, que está en el 3,9, un poquito más abajo que el Gran Buenos Aires, que está al 4,1. Después, todos los otros valores pasan el 4,3% que marca el INDEC como el aumento que hubo en noviembre. ¿Qué quiero decir con esto? El INDEC saca, como lo sacaba otros gobiernos anteriores, sin lugar a duda, saca el porcentaje de muchos productos, no únicamente de la canasta familiar. Yo diría que el INDEC lo que tiene que sacar como porcentaje es de lo esencial, de lo que la gente consume, y también de lo que la gente consume de acuerdo a la época del año, porque usted, a ver, en estos momentos no va a consumir productos que den muchas calorías, porque ya hace calor, ¿no es cierto? Entonces lo que va a consumir son productos donde incluye la fruta y la verdura. Y si usted pone y se analiza lo que aumentó la fruta y la verdura, usted se va a dar cuenta realmente que hay un desfasaje total. Los sectores con mayor ajuste correspondiente fueron comunicación, con el 7,4%. Es decir, la comunicación aumentó eso. Seguido por la salud, del 6,3%, bienes y servicios varios, el 4,9%, la educación, para prendas de vestir, calzados o ambas, entre el 4,4%. Es decir, de todos los sectores que usted necesita, porque usted necesita la comunicación, necesita la salud, sin lugar a duda, los bienes y servicios, todo aumentó más del 4,3%. Ese 4,3% que dice que es la inflación de noviembre. Por eso yo sigo diciendo que aunque uno quiera decir la verdad de la inflación, termina siendo una cosa que no es la realidad de la inflación, la realidad de lo que nosotros los individuos tenemos. Porque ahí se incluyen a lo mejor el champán, las bebidas espumantes, todo lo que sea de lujo que usted no lo compra, vio, todos los días. Usted no necesita todos los días tener en una mesa una botella de espumante. No la necesita. Entonces, cuando uno hace ese análisis y saca ese porcentaje promedio de la inflación, que es el 4,3%, seguramente no va a ser la realidad, esa realidad que tiene cada persona en Argentina, cada habitante en Santa Fe. Esa realidad de que el que va a la verdulería porque consume en estos momentos frutas y verduras, termina pagando importes que no son el 4,3%, sino que son mucho mayor a ese 4,3%. De todos modos, lo dije al arranque, hay como una especie de fe, de confianza, de cambio. La gente está como predispuesta de distinta manera. Lo analiza de una manera y lo analiza de otra, pero está como distinto. No sé si esto se va a notar enseguida. No sé, no lo tengo claro. Porque cuando uno viene de una crisis tan grande, seguramente va a costar un tiempo poder acomodar las cosas. Pero ya se habló en Santa Fe de que por 6 meses, por ejemplo, no se va a aumentar el costo de la tarifa eléctrica. En Buenos Aires ya lo planteó el gobernador electo Axel Kicillof, que no va a aumentar la electricidad.
¿Por qué? ¿Qué pasa? Nosotros repetimos hasta el cansancio aquí. Si usted aumenta la luz, el gas, el transporte, la nafta, seguramente va a caer sobre los precios. Y seguramente la inflación va a seguir de la misma manera. O a lo mejor peor, porque el acumulado termina siendo peor. Entonces, hay que detener los gastos fijos, los aumentos de los gastos fijos, para que esto se empiece a frenar. Y me parece que los nuevos gobernadores, el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, me parece que están en esa. Están tratando de ver cómo hacen para frenar todo esto que fue una exageración, con ese eslogan de que le regalaban la luz a fulano, a mengano, que pagábamos barato, que estaba subsidiado. Con todo ese verso se pasaron de mambo. ¿Cómo se pasaron de mambo? Hicieron una fortuna todas las distribuidoras eléctricas de gas en estos 4 años. Empresas que hoy, cuando lo analizamos, terminan siendo de la misma gente del gobierno, o amigotes, o algunos socios, amigos del gobierno, que se llenaron los bolsillos y se la llevaron toda. Y le puedo asegurar que no la dejaron acá, ni la invirtieron, ni pusieron fábrica, ni nada. Automáticamente se la llevaron. Entonces, me parece que esto que estamos hablando hoy de la inflación, seguramente en diciembre va a andar rondando el 4% también, y esperemos que con esa fe que tiene la gente, con esa esperanza de cambio, el año que viene empiece a ser un poco más benévolo con todos nosotros.